desear como un niño recién nacido, dice Pedro en 1 Pedro 2:2, la leche espiritual. Y si tú no tienes hambre de la palabra y no la lees durante la semana, quiero decirte algo, estás en peligro de muerte. Sí, pero yo pongo al cristal, señor Alducin, y voy el miércoles a un estudio, pero entre semana no leo la Biblia. Yo tengo mis dudas muy fuertes de que sea salvo. Vean ustedes ahora en 1 de Juan capítulo 5. Entonces, qué clara es la Biblia acerca de que el nuevo nacimiento no es hasta la resurrección, es antes de la resurrección. En 1 de Juan, una cosa es, acuérdense Juan, y otra cosa es 1 de Juan, para todos los nuevos. 1 de Juan está casi antes de Apocalipsis. 1 de Juan capítulo 5, versículo 1, dice la Biblia, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La Biblia nos dice que en el momento de creer en Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, yo soy nacido de Dios. Los testigos de Jehová enseñan que nadie puede ser nacido de Dios hasta el día de la resurrección. Y la Biblia nos enseña todo lo contrario, amigos testigos de Jehová. Ahora, tú me puedes contestar, yo siempre he creído en Cristo. Voy a la Universidad Autónoma de México y levanto un censo con todos los estudiantes. ¿Cuántos creen en Cristo? Y el 99.9% van a levantar, solamente el 1% cabezón va a decir Cristo no existió. El 99% de los universitarios del mundo van a decir, es una realidad histórica. Tan es histórico que contamos nuestra fecha desde el día de su nacimiento. El calendario fue cambiado cuando Jesús nació. Tan grande es su realidad histórica. Ahora, ¿eso es lo que se refiere a la Biblia? Entonces yo les puedo contestar, ¿todos ustedes van a entrar al cielo porque creen en Cristo? No, todos ellos creen en Cristo, pero creen intelectualmente. Saben que murió en la cruz. Y algunos creen, sí, a lo mejor creo que sí es el Salvador. Pero si tú no lo recibes particularmente, si tú no te lo apropias a tu alma, si tú no le hincas tu rodilla y no le entregas tu vida y le dices, Señor, te quiero seguir, no has nacido de nuevo. Esta es la diferencia entre creer con la mente y creer con el corazón. Y déjenme decirles la prueba máxima. Santiago escribió una carta y cuando escribió la carta Santiago se las escribió a esos cristianos que decía, yo siempre he tenido a Cristo. Yo creo en Dios. Entonces Santiago escribe una carta preciosa y les dice, la fe sin obras está muerta. ¿Qué significa? Que ahora que yo he creído en Cristo y ahora que he sido justificado por la fe, por la sangre preciosa de su nombre, ahora me dice Dios, Armando, ve al mundo y sé la luz. Eres la sal. Prueba con tu vida, Armando, me dice Dios. Prueba con tus obras que eres mi hijo. A un mundo que no quiere creer en mi hijo. Entonces, si yo soy esposo, voy a tener que amar a mi esposa sobre todas las cosas, a excepción de Dios. Si yo soy esposa y digo que soy cristiana, me voy a tener que sujetar por motivo de mi conciencia y de mi nuevo nacimiento, porque aunque yo diga y soy esposa, que creo en Jesucristo y soy una rebelde con mi esposa, no he nacido de nuevo. Vives engañada y te conviertes en una laodiceana de la iglesia Laodicea. Tú dices, le dice Cristo, no tengo necesidad de nada, pues hago lo mejor que puedo, voy a estas reuniones, pero no sabes, le dice Dios, no sabes que tu condición es de una pobre desventurada, miserable, ciega y manca pecadora delante de mis ojos. Hermanos, ¿podrá la fe salvar a alguien sin las obras? No significa que la salvación es por las obras, pero significa que si no hay buenas obras, estamos dando testimonio que no somos salvos. ¿Entienden a Santiago? Él no está diciendo que las obras nos salvan, primero es la fe y después las buenas obras, porque si no hay buenas obras, estamos dando un testimonio de que no somos salvos.
Pues los testigos de Jehová, los católicos, los mormones, los adventistas, los espiritistas, los mahometanos, los musulmanes, todas las religiones, sin excepción, enseñan que la salvación es portándote bien. Y la Biblia dice todo lo contrario. Efesios capítulo 2. Primero es la salvación, pero desde luego que las buenas obras le tienen que seguir. Porque si dices que tienes fe y no tienes obras, ¿podrá tu fe salvarte? No, porque la fe no puede divorciarse de las buenas obras. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, ¿para qué? ¿Por qué la salvación no es por las buenas obras? Para que no nos gloriemos, para que no digamos, la hice. Para que no llegue al cielo y mira Pedro, oye Armando, ¿con qué derecho o sobre qué base te puedo abrir la puerta? Es que Pedro, regalé mi casa, construí un convento, anduve por allá peregrinando, nunca maté, le fui fiel a mi esposa, fui buen padre, etcétera, etcétera, y entonces se oirá una voz que me diga, nunca te conocí. ¿Se imaginan qué susto? Señor, ¿cuál Señor? ¿Cuál Señor? A mí no me vengas con Señor. No todo el que me dice Señor va a entrar al reino de mi Padre. ¿Sino quién? El que hizo. Fíjense, aquí están las obras. El que actuó conforme a mi voluntad. Entonces cuando yo llegué al cielo, se me abrió la puerta y le voy a decir a Pedro, Pedro, ¿te acuerdas en aquella campaña por allá en Tabasco que una persona pasó a predicar a Cristo? ¿Te acuerdas que levanté la mano, Pedro? Y me va a decir Pedro, sí me acuerdo, Armando, claro que sí me acuerdo. Y Pedro me va a decir, ¿y después qué pasó, hermano? ¿Levanté la mano, Pedro? Sí, te vi que levantaste la mano. Y te acuerdas de mis lágrimas, Pedro? Me conmovió y chillé ese día. Sí me acuerdo, hermano. Y después, después. ¿Qué pasó después? ¿Cómo trataste a tu esposa? ¿Cuántas veces hablaste el nombre de Jesucristo? ¿Cuántas veces te sujetaste a tu esposo? ¿Cuántas veces fuiste y de veras tuviste reuniones de oración donde pasaste 2 o 3 horas llorando por la conversión de tu mamá, de tu papá y de tus hermanos? Entonces le voy a decir, Pedro, por favor, habla del Señor. Él sí me conoce. Y entonces abrí otra puerta más grande y me va a decir, no te conozco. No todo el que me dice Señor va a entrar al reino de mi Padre. Hermanos, y cualquiera en esta congregación en esta mañana, hay alguno que ha recibido a Cristo y su vida dista mucho o está muy lejos del patrón o de la norma de Cristo, o estás bien lejos de tomar otra actitud, o no han comenzado a cambiar tus pensamientos y tus acciones hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia tu prójimo, yo creo y tengo la seguridad de que no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador. Entonces, la Biblia nos enseña claramente que la salvación es para todos, no solamente para Adán, que el nuevo nacimiento es antes de la resurrección y que la salvación se encuentra en la gracia de Dios. Y después de recibir la salvación, yo tengo que demostrar al mundo que me rodea que yo soy hijo de Dios por la vida espiritual y la vida entregada y la persecución y las aflicciones que todo hijo de Dios tiene que pasar por causa del nombre de Jesús. Enseguida los testigos de Jehová enseñan también la inmortalidad. Ellos dicen que cuando el hombre se muere, el alma deja de existir hasta el día de la resurrección. Escuchen lo que les estoy diciendo. Los testigos de Jehová enseñan que cuando una persona se muere, se queda dormido. Y entonces hay un espacio entre tu sueño y hasta el día de la resurrección. Si la resurrección es en 50 años, te pasaste 50 años soñando. Se llama el estado intermedio de las almas. También enseñan que los malos tendrán una segunda oportunidad para recibir la salvación en el futuro. Russell decía que esta resurrección ocurrirá antes o durante el milenio y que la segunda oportunidad de salvación se les dará en el milenio. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia?